Bueno, debería estar grabando ya. Vamos a continuar viendo determinantes, como había mencionado, y vamos a ver, en este caso, propiedades. Retomo un poquito esto último que habíamos visto, que era determinantes asociados con matrices triangulares superior o inferior. En este caso, una matriz triangular inferior de orden 4, donde tenemos elementos de la diagonal principal y para abajo, eventualmente diferente de 0. Lo que sí es preciso que sean ceros todos los que están por encima de la diagonal principal para la triangular inferior. Y para la triangular superior sería el caso opuesto, que serían ceros todos por debajo de la diagonal principal, ¿no? El cálculo de este determinante lo habíamos revisado, entiendo, con el método de Laplace, perdón, que era con cofactores. Íbamos calculando por la primera fila, en este caso, y obteníamos que el determinante final resultaba igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces las matrices triangulares se calculan, o se calcula el determinante de las matrices triangulares haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal, tanto sea triangular inferior o superior, ¿no? Vamos a comenzar a ver determinantes, propiedades de los determinantes, son 10. La intención de las propiedades es operar, digamos, sobre un determinante y tratar de lograr la mayor cantidad posible de ceros, como veíamos previamente, que reducía mucho el cálculo del determinante con desarrollo de cofactores, para que resulte no tan complejo un determinante. A veces con el otro método, si teníamos una matriz de orden 9, por ejemplo, en el cálculo por cofactores nos quedaban 9 términos con cofactores que asociaban determinantes de un orden menor, o sea que serían de orden 8. Después cada determinante de orden 8 tendríamos que calcular 8 determinantes de orden 7 y así sucesivamente se va abriendo como un árbol de determinantes bastante extenso. Y con las propiedades la intención es reducir este cálculo para que no tengamos tantos determinantes para calcular, ¿no? El primero de ellos es para una matriz cuadrada. Recordemos que la transpuesta de una matriz es aquella matriz en la que intercambiamos ordenadamente filas, columnas. Perdón, un segundito, están tocando el portero y no hay nadie en casa. Un segundo, ¿no?
Bueno, perdón por la interrupción. Te decía entonces que la transpuesta de una matriz cuadrada, en este caso de orden n, corresponde a una matriz del mismo orden, donde intercambiamos ordenadamente filas por columnas. En este caso, un ejemplo de una matriz de orden 3, donde la primera fila se convirtió en primera columna en la transpuesta, segunda fila, segunda columna y así sucesivamente. Perdón, si calculamos el determinante de la matriz original, desarrollándolo por cofactores de la primera fila, nos queda igual al elemento, A11 en este caso, por su cofactor asociado, que resultaba un determinante de orden 2, en donde eliminábamos la primera fila, primera columna, y nos quedaba este determinante de orden 2, A22, A23, A32, A33, que se calcula como producto de la diagonal principal menos la contradiagonal. El segundo elemento del término de esta suma, que sería el A12 por su cofactor, en este caso el cofactor iba afectado por el signo menos 1 elevado a la 1 más 2, o menos 1 al cubo, y eso nos determinaba que este segundo término quedara negativo. Y el determinante de orden 2, que calculábamos a partir de suprimir la primera fila, segunda columna, nos queda la A21, A23, A31, A33. Y así, bueno, el tercer término que queda positivo. Y si calculábamos el determinante de la transpuesta, en este caso por la primera columna, ya no la primera fila, aparecen los mismos elementos, A11 con su cofactor, A12 con su cofactor, y resulta que la suma de términos, digamos en productos también, es igual al primero, con lo cual se prueba para el caso particular de orden 3, pero vale para orden n. De cualquier orden, el determinante de la matriz igual al determinante de la transpuesta de esa matriz, ¿no? La segunda propiedad nos dice que si en la matriz A se intercambian dos líneas, filas o columnas, el determinante asociado a dicha matriz cambia de signo. Volvemos en nuestro caso al análisis de esta matriz de orden 3 en un ejemplo. Y la matriz B, que resulta de intercambiar primera fila con segunda de la matriz original. Al intercambiar dos filas, digamos, las matrices ya no son iguales. Por eso le llamo la matriz B. En la matriz A, si calculo el determinante por la primera fila, queda similar a lo que habíamos calculado hace rato, a 1 a 1 por el menor en este caso, porque quedaba multiplicado por menos 1 al cuadrado, y así sucesivamente. Y en el caso de la matriz B, si lo hacemos por la segunda fila, correspondía a los elementos de la primera de la matriz A, resulta que es igual al valor anterior, salvo por un signo negativo por delante. Con lo cual, en esta matriz, o el cálculo de la matriz B, resulta ser un determinante cambiado de signo respecto al original. Entonces, cuando intercambio dos filas o dos columnas por una vez, el determinante cambia de signo, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, profe. ¿Alguien dijo alguno? Vamos a ver un ejemplo del práctico, en particular el ejercicio 10. No sé si lo hicieron al final con señora Soleta. No, profe, creo que no lo hicimos. Bien, en el apartado 10 tenemos 4 subíndices o apartados del mismo que dicen, o que nos piden, digamos, verificar con las propiedades determinantes si estas igualdades son ciertas, son válidas. Y en este caso, bueno, enunciar las propiedades utilizadas para confirmar que sea verdadero o falso, ¿no? Vamos a ver el apartado B en particular, donde tengo un determinante de orden 3, en donde a este determinante de orden 3
Si lo observamos, digamos, la primera y la segunda columna están intercambiados entre sí respecto al determinante de orden B, o al determinante que le llamaríamos B que está al lado, ¿no? O sea que en este determinante tenemos que confirmar si al intercambiar dos columnas, digamos, en este caso el determinante queda igual. Pero como vimos recién, si yo intercambio dos filas o dos columnas, el determinante asociado cambia de signo y en este caso no está afectado por un signo menos que sí haría falta. Entonces acá en este determinante de orden 3 intercambiamos las columnas. La columna 1 la intercambio con la 3 y lo escribo con la operación en la parte inferior para denotar qué es lo que estoy haciendo. Entonces escribo segunda columna como primera y la primera columna como segunda. Y nos está faltando el signo menos en esta igualdad. Por ende, esta afirmación es falsa por la propiedad 2 que vimos recién. ¿Ok? ¿Está entendido? Profe, ¿cuántas propiedades hay? 10. 10 en total. Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo ahí? ¿Le cambia el signo a la determinante cuando cambia? Sí. Cuando intercambio dos líneas, que pueden ser filas o columnas entre sí, el determinante cambia de signo. Ah, listo. Eso. Obviamente que si en este determinante vuelvo a intercambiar, por ejemplo, la 2 con la 3, no lo pide el ejercicio, perdón. Si lo intercambio de vuelta, digamos, vuelve a cambiar de signo y ya queda igual que el determinante original. Me queda premultiplicado por 2 menos 1, por así pensarlo. Entonces vuelve al valor original. O sea que si intercambio dos veces filas columnas, el determinante vuelve al valor original. ¿Ok? En la propiedad 3 nos dice que si tenemos una matriz A y B de orden n, tal que la matriz B resulta ser igual a la A, salvo que en alguna de las filas de B corresponde similar a la fila columna de A multiplicado por un escalar K. Entonces el determinante de esa matriz B, en ese caso, queda igual a K veces el determinante de A. Tomando una matriz acá de orden n, n por n, con elementos genéricos, y tenemos una matriz B del mismo orden, n por n, en el que aparece un escalar en alguna fila o columna, en este caso está en la y-ésima fila, que multiplica todos los elementos de esa matriz, de esa fila en particular, perdón. Entonces, si calculamos el determinante por la y-ésima fila, nos aparece, digamos, el cálculo de cada elemento por su cofactor, que sería k veces AI1 por el CI1, k veces AI2, AI2 porque hablamos de la y-ésima fila y voy variando la columna, ¿no? Entonces, como queda ese k multiplicando en cada elemento, lo puedo sacar del factor común o ver que en el símbolo suma para el cálculo de determinante por fila, donde en el símbolo suma varió j desde 1 hasta n, que sería la columna, puedo extraer ese k como factor común, con lo cual queda multiplicando todos los elementos posteriores, que serían básicamente el cálculo determinante de la matriz A por la y-ésima fila. Entonces, esta propiedad, la 3, nos dice que si hay algún elemento que sea múltiplo por fila o columna, lo puedo extraer por delante, algo así como un factor común por fila o factor común por columna, ¿no? Y vamos al ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, en el apartado A, ¿le está llegando bien las imágenes? ¿Alguien está con celular? ¿Puede ver bien?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Si yo observo el determinante del inciso apartado A, por eso puedo ir un poquito más, estaba copiando los números. Vemos que por la primera columna todos los elementos son múltiplos de 5, o sea que puedo sacar 5 como factor común por esa columna. Y en la segunda columna todos son múltiplos de 2, con lo cual lo puedo sacar por columna. Me quedaría 5 por la primera columna más 2, o por 2, no es más, es multiplicación, por 2 de la segunda columna. Entonces me quedaría 1, 2, 5, y en la segunda columna tendría 4, 2, 3, y los restantes elementos iguales, ¿no? 5 por 2 me queda 10, con lo cual, por esta propiedad que acabamos de ver, por la propiedad 3, este llega a ser verdadero. Profe, ¿Sí? ¿por qué queda 1, 2, 5, 4, 2, 3? Porque es como que al sacar factor común divido cada elemento por ese valor que estoy sacando factor común. 5 dividido en 5 me queda 1, 10 dividido en 5 me queda 2, y 25 dividido en 5 me queda 5. Ah, listo. Mismo para la segunda columna, ¿no? Fíjense acá en el apartado D, tengo algo similar, salvo que ahora tengo un determinante de orden 2, donde K está multiplicando todos los elementos de la matriz original, ¿no? Es como que hubiese multiplicado K por una matriz de orden 2, que era ABCD. Entonces me quedaría la matriz multiplicada cada elemento por K, como sería multiplicar un escalar por una matriz que habíamos visto en cálculo de matrices. ¿Sí? Entonces K por una matriz A implicaba que ese K se multiplica por cada elemento de la matriz. Y si yo quiero calcular el determinante de K por A, en este caso en el apartado D, puedo ver que K se repite por la primera fila y la segunda fila, o por la primera y segunda columna. En este caso vamos a sacar como factor común por columna y extraemos de la primera columna un K y de la segunda columna otro K. Entonces me queda premultiplicado por K y por K, como el caso previo que sacamos 5 y 2. Y luego me queda la matriz ABCD. Entonces si yo comparo con el resultado que tengo en el inciso D, solo tiene una multiplicación por K, cuando en realidad debería haber sido K cuadrado. Con lo cual este resulta falso por propiedad 3. Cuando saco factor común, en el caso determinante lo hago por fila o columna cada vez, y eso hace que aparezca premultiplicado por ese escalar K en cada fila o columna de la que saqué, ¿no? Profe, o sea que no importa que sea, por ejemplo, o sea, como el mismo factor común, sí o sí hay que hacerlo por separado y después multiplicarlo. Sí. Bien. De todos modos, si Profe, tenés una... Sí, te escucho. ¿esa propiedad se puede utilizar para determinante de n orden o Sí, solo de orden 3? de orden n. Ah, Profe, ¿por qué después se repite la K en el segundo? Es un K en escalar cualquiera que multiplico por una matriz. Acá estoy haciendo otro ejemplo, pero para una matriz de orden 3. ¿Recuerdan cuando vimos multiplicación de un escalar por una matriz? En el caso de matrices, cuando premultiplicamos una matriz por un escalar, en el caso de matrices se multiplica cada elemento por ese escalar K. En el caso de determinante, cuando calculo el determinante asociado, la propiedad que mencioné recién refería que podía extraer por fila o columna un número real, un escalar, digamos, que se repite
o de la que todos los elementos de la fila o columna son múltiplos. ¿Sí? Entonces, si yo calculo, y supongamos que acá tengo como nuevamente el producto de K por una matriz A, donde esta matriz A es de orden 3. 3 filas, 3 columnas, ¿no? Si yo ahora calculo el determinante de K por A, que sería el determinante asociado con esta matriz que está a la derecha, ahora voy a tener K que se repite en todos los elementos de la matriz, y en este caso ya asociado al determinante de esa matriz. Entonces puedo extraerlo por la propiedad determinante una vez por fila o por cada columna. Entonces podemos extraer K de cada columna, de la primera, de la segunda y la tercera. Con lo cual me queda K por K por K, K 3 veces, por el determinante asociado de la matriz original. Este era el determinante de la matriz original, entonces me quedaría igual a K al cubo por el determinante de A. O sea que cada vez que vaya extrayendo o calculando el determinante asociado con una matriz de orden n, en donde K está multiplicando a toda la matriz y se repiten cada fila o cada columna, el resultado sería K a la n elevado, o K elevado a la n multiplicado por el determinante de A. Entonces, si tengo una de orden 2, sería K cuadrado por el determinante de A. Si tengo una de orden 3, sería K cubo por el determinante de A. Si tengo de orden 4, sería K4, K a la cuarta por el determinante de A. Como corolario de esta propiedad, entonces, lo que acabamos de ver, si queremos calcular el determinante asociado con una matriz de orden n, que está premultiplicada por una escalar k, número k cualquiera, el determinante k por a queda igual a k elevado a la n por el determinante de a. En este caso era el ejemplo que veíamos, si calculamos k veces el determinante de una matriz A, k que multiplica todos los elementos de la matriz, lo puedo sacar una vez por fila o una vez por columna, entonces me queda k premultiplicando la matriz n veces, con lo cual me queda k a la n por el determinante de A. Tenemos un ejemplo sencillo acá. Si tenemos una matriz A de orden 4 por 4 y su determinante es igual a 2, el determinante de la matriz A, me piden calcular el determinante de menos 3 por A, donde ahora, bueno, K sería ese menos 3 que está premultiplicando la matriz. Entonces el determinante de menos 3 veces por A me quedaría igual a el escalar, que es menos 3, elevado al orden de la matriz, que es 4, porque es una matriz de orden 4, por el determinante de A. Menos 3 a la cuarta me queda 81 positivo, por 2, que era el determinante original, me queda 162. ¿Sí? Si es que yo quisiera ingresar un escalador dentro de la matriz, si fuera posible, digamos, en ese caso se multiplica por una de las filas o una de las columnas. O sea, en el caso de matrices, K por A en una matriz era multiplicar cada elemento por K. En el caso de un escalar en determinante, se multiplica el escalar una sola vez por fila o una columna. El que más usaremos sería el caso de extraer como factor común por fila o columna que les comenté, ¿no? Tengo otras propiedades para revisar, ¿no? Bien, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? La última, ¿puede dar un ejemplo? ¿Un ejemplo más? A ver. Si alguien puso alguna consulta o alguien está intentando entrar al equipo, ¿no saben?
Ahora vemos un ejemplo más. Se lo tenía por acá, pero no es. Por ejemplo, acá en el inciso 14 o el 12, veamos. Que va a ayudar un poco. Vamos a ver los dos. En el apartado 14 me dicen que tengo una matriz A de orden 3, tal que el determinante de A vale 2. Me piden calcular 3 veces el determinante, o el determinante 3 veces A, o el determinante de menos un medio por A. Vamos a ver el apartado B. El determinante de menos un medio por A, donde menos un medio es un escalar, que le puedo llamar K, me quedaría por lo que acabamos de ver como K a la N, que sería cubo, por el determinante de la original. Entonces K en este caso vale menos un medio elevado al cubo por el determinante de A. Lo que hice fue usar esta propiedad, ¿no? Menos un medio al cubo, me quedaría menos un medio por menos un medio, me da un cuarto positivo. Si lo vuelvo a multiplicar por menos un medio, me quedaría menos un octavo por el determinante de A original, que era 2. Entonces acá puedo cancelar el denominador que tengo 8 con el numerador que tengo 2, saco la segunda y me queda 1 arriba y abajo me queda 4. Entonces el determinante de menos un medio de por A me queda igual a menos un cuarto. ¿Ok? Sí, Profe. profe, sí. Sí, ¿Por qué está elevado al cubo? porque la propiedad nos dice que se calcula por el escalar elevado al orden de la matriz. Ah, bien, gracias. Acá tengo una matriz de orden 3, tiene 3 filas, 3 columnas. Veamos, acá tengo una matriz en el apartado 12 de orden 2. 2 filas, 2 columnas, ¿no? Me pide calcular si el determinante de 5 veces A es igual a 5 por el determinante de A. Por lo que acabamos de ver, esto debería ser 5 al cuadrado. Con lo cual esto sería falso, ¿no? Pero lo vamos a calcular. Veamos primero el determinante de la matriz A. 3, 1, 4, 2. Una matriz de orden 2 me queda 3 por 2, elemento de la diagonal principal, menos la contradiagonal en producto, 4 por 1. 3 por 2 me queda 6, menos 4 me queda igual a 2. Entonces ahora vamos a calcular 5 por A, la matriz original. Y en el caso de multiplicación de un escalar por una matriz, se multiplica el escalar por cada elemento de la matriz. 3 por 5, 15, 5 por 1, 5, 5 por 4, 20 y 5 por 2, 10. Y ahora calculo el determinante de 5 veces A. Recordemos que este sería 5 por A. Profe, ¿Sí? no lo puede directamente ponerle a C25 y de ahí lo hace así. Sí. Simplemente le quería mostrar de que se verifica, digamos, en cada caso, ¿no? Ah, listo. Bueno, acá puedo sacar el 5 por fila o columna, digamos. Supongamos que lo sacamos por la primera fila y la segunda fila al 5. Entonces me quedaría 5 por 5
Por la primera fila saqué un 5, 15 dividido en 5 me queda 3, 5 dividido en 5 me queda 1. En la segunda fila 20 dividido en 5 me queda 4 y 10 dividido en 5 me queda 2. Entonces me queda 5 por 5, 25, multiplicado por el determinante original, que lo habíamos calculado acá arriba, que vale 2. Me queda igual a 50. Así que el determinante de 5 por A me queda igual a 50 y no sería esta igualdad válida que dice 5 veces el determinante de A, que sería 10, ¿no? Es que esta igualdad no es válida, sino que el determinante de 5A, que es como lo pusimos previamente, sería 5 elevado a la n, donde n es el orden de la matriz, en este caso una matriz de orden 2, sería 5 al cuadrado por el determinante de A. En este caso de arriba, en el ejemplo 14, la matriz era de orden 3 por 3, con lo cual el exponente al que se lo eleva al escalar es al orden de la matriz. ¿Ok? Sí, profe. Un poquito de agua y seguimos. Bien, ¿duda, pregunta, consultas? Ángel Gabriel Airaz, ¿estás por ahí? ¿Tiene micrófono? Ups, parece que se fue. Boris Valetka, ¿está por acá? Sí, estaba, profe, disculpe, se me salió el team. Ajá, ok. ¿Vos viniste del primer día o no? Sí, Ok. ¿Vas entendiendo el tema? sí, estoy tomando apunte. Ok. ¿Vos ya cursaste la materia previamente o no? No, Ah, está Ángel Airaz. ¿No? sí. Gracias, Ángel. Valecta, ¿estás por ahí? Parece que se fue, ¿no? Profe, Sí. ¿qué puede ser el ejercicio 4 del práctico 2? 4. Sí, Vamos a ver. Mm, Bien. Bueno, este es el cálculo de un determinante asociado con la desigualdad. ¿Han visto ya desigualdades en análisis 1? Sí, profe. Ok. Bueno, la desigualdad es algo diferente a la igualdad, donde hay algo mayor o menor o diferente que otro. En el caso del apartado 4 tengo un determinante de orden 3. Aquí pudiera calcular el determinante por cualquier fila o columna. Y nos faltaría ver una propiedad que, bueno, justo lo voy a aprovechar que lo tenemos al ejercicio que me estás preguntando para ver la propiedad, así resulte más sencillo el cálculo de este determinante. La propiedad 9 dice que un determinante no varía si una fila o columna cualquiera se le suma a otra línea multiplicada por un escalar k. Si yo sumo a una fila o una columna multiplicada por un escalar k, ese determinante no se modifica. Bueno, esto no hemos visto las 7. Pero bueno, lo que le quería mencionar era esta propiedad y lo vamos a usar para este cálculo determinante.
Cuando una fila o columna le sumo otra multiplicada por un escalar, lo que puedo hacer es tratar de lograr la mayor cantidad posible de ceros para que el cálculo por cofactores resulte más sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo este 1 y yo a la fila 3 le sumo a la fila 1, ese menos 1 que está acá abajo se va a convertir en 0. Entonces a la fila 3 le sumaré la fila 1 y en la segunda fila, si ese menos 2 le sumo la primera fila multiplicada por 2, ahí se me va a hacer otro 0. Como la fila 1 es la que está multiplicándose por el escalar, pero no se modifica, la escribo con el mismo valor 3 menos 2, 1. Y luego hago las operaciones, ¿no? En el caso de la segunda operación me decían que la fila 1 toda la multiplique por 2, cada elemento, y se la voy sumando a la fila 2. Entonces 2 por 3 me queda 6, más 1 me da 7. 2 por menos 2 me queda menos 4, más x me queda x menos 4. X es una incógnita, ¿no? 2 por 1, 2, menos 2 me queda 0. Y luego finalmente a la fila 3 le sumo la 1. 3 menos 1 me queda 2. Menos 2 más 2 me queda 0. Y 1 menos 1 me queda 0. ¿Sí? Me queda un determinante de orden 3, en donde tendría en la tercera columna 2 ceros, o en la tercera fila 2 ceros más. Sin embargo, vemos que aquí, si yo intercambio las columnas, la 1 con la 3, como habíamos visto, el determinante asociado cambia de signo. Entonces la tercera columna se convierte en primera columna ahora. Segunda fila queda igual, porque no lo estoy cambiando. Y la tercera columna se convertiría de la que era primera, 3, 7, 2, ¿no? ¿Por qué hice esto? Porque me queda una matriz asociada, o un determinante asociado a una triangular superior. Tengo elementos por la diagonal principal y por encima, y todo por debajo ceros. Y ese determinante, como habíamos visto hace rato, es igual al producto de la diagonal principal, de los elementos de la diagonal principal. Entonces me queda el menos 1, que ya lo tenía por causa de este intercambio de columnas. Este intercambio de columnas me hace que el determinante cambie de signo y aparece el signo menos 1. Y el determinante acá me queda simplemente 1 por x menos 4 por 2. ¿Sí? Entonces multiplico todo, me queda menos 1 por 2, me da menos 2 por x menos 4, que sería el resultado de este determinante de orden 3. Y acá me piden verificar cuando menos 2 por x menos 4 sea menor que 0. Y ya esto es una desigualdad, como en reales que deben estar viendo en análisis 1, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico a esta desigualdad por menos 1/2 a toda la desigualdad, menos 2 por x menos 4, la multiplico por menos 1/2 en el primer miembro y multiplico el segundo miembro por menos 1/2. Al haber multiplicado una desigualdad por un número negativo, esta desigualdad cambia de sentido. Y menos 2 por menos 1/2 se cancelan el 2 con el 2 y el menos 1 con menos 1 me queda 1 positivo, con lo cual el resultado sería x menos 4 mayor que 0. Si x menos 4 es mayor que 0, sería para x mayor que 4. O sea que para que el determinante este, que le podemos llamar un determinante de una matriz A, sea menor que 0, se debe cumplir que x sea mayor que 4. ¿Te entendido hasta ahí? Profe, Sí, profe. Muchas gracias. Sí. ¿puede Sí. explicar qué hizo ahí en el principio? Empezó a multiplicar. Bueno, esto le va a mención al capítulo o a la propiedad 9 que la vamos a ver ahora. Y acá estoy viendo que tengo que ver todavía la propiedad 7 para que la entiendan.
Pero bueno, lo que dice la propiedad 9 es que si una fila o columna le sumo otra fila o columna cualquiera, por un escalar k, el determinante no se modifica, queda el mismo valor que antes. Entonces lo que hice acá fue tomar un elemento de referencia que sería S1 y tratar de hacer los ceros por debajo usando esta propiedad. Esta propiedad me dice que si una fila o columna le sumo otra multiplicada por un escalar, no se modifica. Entonces este determinante lo que hice a la fila 3 le sumé la fila 1. A la fila 3 le sumé la fila 1. Y al mismo tiempo hice el otro cálculo por separado, en paralelo, que a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por 2. El primero multiplico por 2 cada elemento de la fila y se lo sumo al elemento que está debajo. ¿Qué fue lo que hice? 2 por 3 me da 6, más 1 me queda 7. Menos 2 por 3 me queda, menos 2, perdón, por 2, que era por 2 en la multiplicación. Me queda menos 2 por 2 por menos 2 me queda menos 4, más x me queda x menos 4. Y menos 2 por 1 me queda 2, menos 2 por 1, perdón, me queda 2, menos 2 me queda 0. Estamos multiplicando cada elemento por 2 y lo sumo a la segunda fila. Esta operación está resaltada en verde, ¿no? Pero usted decidió que iba a ser 2 la multiplicación. Claro, porque yo veo que abajo de este 1 hay un menos 2. Entonces si ese 1 lo multiplico por 2, me queda 2. Y le sumo el menos 2, se me va a hacer el 0. Lo que trato de hacer es, si recuerdan de la clase previa, para calcular un determinante, usando el método de Laplace, el desarrollo de Laplace con cofactores, lo que buscaba era tener la mayor cantidad posible de ceros por fila o columna. Cuando hemos calculado un determinante, la clase pasada, que creo que era el ejercicio 2, me decía calcular del modo más conveniente el valor de los siguientes determinantes. En el apartado 2A, tiene cálculo un determinante de orden 3, 3, 1, 2, 0, menos 1, 0, 1, 4, 3. Como tengo dos ceros en la segunda fila, voy a calcular el determinante mediante el método de cofactores por segunda fila. Y me quedaba cada elemento por su cofactor. Como acá tengo dos elementos que son 0, el A2,1 y el A2,3, eso hace que ese producto valga 0 también. Entonces, usando la propiedad de determinante, puedo tratar de hacer la mayor cantidad posible de ceros en un determinante para que cuando calcule por esa fila o columna, el determinante valga o tenga menos cálculo de determinante, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Acá, como no tenía ningún cero, ni por fila o columna, digamos, lo que hice fue usar esta propiedad para tratar de encontrar la mayor cantidad posible de ceros, que lo que yo busqué era hacer ceros por la primera columna, que logré, digamos, abajo del 1 tener dos ceros y al mismo tiempo se me hicieron dos ceros en la tercera fila. Y al tener esos dos ceros en la tercera fila, he observado que puedo intercambiar las columnas para que se me convierta esta matriz en un determinante asociado con una triangular superior. Y esto habíamos visto la clase pasada también, que el determinante asociado con la matriz triangular superior e inferior era igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Lo que sea acá. Triangular superior, el resultado igual al producto de los elementos de la diagonal principal. 1 por x menos 4 por 2. ¿Entendido? Sí, sí. Gracias. ¿Hay alguien más que está intentando entrar al equipo o no? ¿No?
Lo voy a recortar este ejercicio con la resolución y se las pego ahí en el equipo para que puedan ver. Ahora estoy viendo el mensaje de los compañeros, no lo había visto hasta ahora. Silvina me preguntaba si el escalar lo elegimos nosotros, sí. El escalar que elegí yo en el caso particular era un 2 porque había un menos 2 abajo. Y en el caso de la tercera fila, como había un menos 1 y un 1 arriba, directamente lo sumé. O sea que es como que sumo a la fila 3, le sumo la 1 multiplicada por 1. Simplemente porque está el 1 con el menos 1 abajo. Entonces no hacía falta multiplicarlo por un escalar. En el caso del menos 2 sí necesitaba multiplicarlo por un 2 para que se me haga 0, ¿no? Ponerle subir la respuesta para que puedan revisar después. No hay ninguna solicitud pendiente. Vuelvo con la clase acá. Bien, continuamos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, es muy rebuscado ese ejercicio. No, es un determinante asociado con desigualdades, ¿no? Parece complejo, pero no entiendo que no. Bueno, si No, saben más quería desigualdad. razonarlo para los ceros. Ah, ok, la propiedad determinante. Sí, bueno, o sea, en sí, propiedad determinante es un tema complejo porque hay que tener en cuenta y en mente todas las propiedades para poder aplicarlas, pero bueno, después cuando uno ya la va aprendiendo y calculando, digamos, se le vuelve sencillo, ¿no? Todo es cuestión de acostumbramiento, entendimiento y estudio, ¿no? Y práctica. Y práctica. Bueno, la práctica hace la interpretación del contenido teórico, ¿no? Vamos con la propiedad 4, habíamos visto la 3, después saltamos la 9, ya volvemos sobre la 9. Nos dice en la 4 que si un determinante asociado a una matriz, en esa matriz tiene todos los elementos de una línea, fila o columna iguales a 0, entonces el determinante vale 0. Por ejemplo, tenemos una matriz A de orden n, donde la iésima fila son todos los elementos iguales a 0. Si yo calculo el determinante por la iésima fila, me va a quedar igual al producto de cada elemento por su cofactor, y cada elemento vale 0. O sea que 0 por cada cofactor multiplicado me quede 0 y la sumatoria de ceros me queda 0. Entonces un determinante se anula si tiene una fila o columna igual simultáneamente a 0, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un determinante de orden 3. Si quiero calcular su determinante, y lo calculo por la primera fila, me va a quedar 0 por el cofactor 1, 1, más 0 por su cofactor 1, 2, más 0 por cofactor 1, 3, 0 por cualquier número, porque los cofactores recuerden que resultan al final ser un número, me queda igual a 0. Y esto vale para determinantes de cualquier orden, ¿no? Siempre puedo tener de orden 8, 9, digamos, si tengo toda una fila de ceros, el determinante vale 0. Creo que esto es relativamente sencillo, así que no hacemos otro ejemplo. Con este creo que sería suficiente. En la 4 y la 5 y la 6 vamos a ver bajo qué condiciones los determinantes son iguales a 0. En el caso de la propiedad 5, una matriz cuadrada, si la matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, entonces su determinante vale 0. Por ejemplo, este determinante
de orden 3 que tiene la primera y tercera columna iguales. Quisiera calcular su determinante. Si yo lo calculo por la primera fila, por ejemplo, 1 por su cofactor, 1, 1, que sería menos 1 elevado a la 1 más 1, por el determinante que me resulte de su primera fila, primera columna, me queda 3, 4, menos 5, menos 2. Y luego más, perdón, 1 por menos 1 a la cuarta, por ese otro determinante, que me da finalmente que el primero es 14 y el segundo menos 14, se restan y me da 0. A este determinante en particular, a esta matriz asociada, digamos, lo voy a repetir acá en el OneNote. Fíjense que si, más allá de lo que calculé recién con el cálculo asociado por cofactores, si en este determinante, que era la matriz de orden 3, donde tengo la primera y tercera columna igual, por la propiedad que vimos hace rato, si una fila o columna le sumo otra multiplicada por un escalar, el determinante no se modifica. Entonces, por ejemplo, a la columna 3 le puedo sumar la columna 1 multiplicada por menos 1. Esta propiedad que vimos hace rato, ¿no? La columna 2 queda igual, 0, 3, menos 5. De la columna 3 le voy a sumar la 1, o sea que la 1 queda igual. Y ahora voy a hacer las operaciones que menciono acá. A la primera, la columna 1, a todos los elementos de la columna 1, lo multiplico por menos 1. 1 por menos 1 me queda menos 1, más 1 me queda 0. Menos 1 por 4 me queda menos 4, más 4 me queda 0. Y menos 1 por menos 2 me queda 2, al que le sumo un menos 2 me queda 0. Entonces, al hacer esa operación entre columnas, que tiene dos filas o dos columnas iguales, vemos que una de las filas o la columna, en este caso la tercera columna, se me hace 0. Entonces, si ahora calculo el determinante por la tercera columna, me va a quedar lo que vimos recién. 0 por su cofactor, que es el que está en la fila columna, que sería primera fila, tercera columna, más 0 por su cofactor, que sería segunda fila, tercera columna, más 0 por su cofactor, que es tercera fila, tercera columna. Todos estos productos me dan 0 y el determinante me queda igual a 0 finalmente. ¿Ok? Tanto si sea que lo calculaba acá el determinante por cofactores, como cuando lo hacía hace rato primero con una propiedad y después calcular por cofactores, llegamos al mismo resultado, que el determinante vale 0, ¿no? Me dice que si una matriz tiene dos líneas paralelas proporcionales, o sea, dos líneas que serían dos filas o dos columnas proporcionales, entonces el determinante asociado vale 0. Ejemplo, acá tenemos una yésima fila en la matriz A, que es igual a la primera, multiplicada cada elemento por K. Si yo calculo el determinante por la yésima fila, puedo extraer K de factor común de esa fila, y en el determinante asociado me quedan dos filas iguales, la primera y la yésima, y eso determina o establece que el determinante vale 0 por la propiedad que vimos recién, la 5, ¿no? Entonces, tres propiedades que me determinan o establecen que un determinante es nulo, serían la 4, que tiene una fila o columna todo igual a 0, la 5, que tiene dos filas o columnas iguales, y la 6, en la que si una fila o columna es proporcional a la otra, entonces el determinante vale 0. En el ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, supongamos que la tercera columna hubiese sido igual a la primera multiplicada por 3. Supongamos que era calcular un determinante, otro diferente, ¿no? No es el de este ejemplo, sino que lo estoy inventando yo. Supongamos que la tercera columna es igual a la primera multiplicada por 4.
Bueno, 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, 4 por menos 2 me queda menos 8. Entonces, si yo quiero calcular este determinante, ahora puedo extraer factor común, ese 4, que está por la tercera columna. Me quedaría 4 por el determinante 1, 4, menos 2, 0, 3, menos 5. Y ahora saqué factor común por la tercera columna, 4 dividido en 4 me queda 1, 4 o 16 dividido en 4 me queda 4, y menos 8 dividido en 4 me queda menos 2. Y este determinante vimos recién que vale 0, entonces sería 4 por 0 que me da 0. Entonces veíamos acá que la tercera columna era igual a la primera multiplicada por 4. Esto habla de que una línea o fila o columna es proporcional a otra. Proporcional quiere decir que está los elementos multiplicados por el mismo factor. Si la columna 3 es igual a 4 veces la columna 1, entonces ese determinante finalmente vale 0. Bien. ¿Vamos bien? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguien quiso preguntar algo o todos dijeron sí? ¿No? Bueno. A ver, no sé. Díganme ustedes si hay alguien que pone una consulta en el chat, capaz que a veces no tiene micrófonos y escriben la consulta y yo no lo llego a ver. Hasta ahora parece que vamos bien. La propiedad 7, que era lo que nos faltaba ver para entender un poco más la 9, nos dice que si los elementos de una línea, fila, columna, acá mencionamos línea como que fuera una fila o una columna de un determinante, ¿no? Si una línea de una fila o columna de A o la podemos descomponer como suma de m términos, entonces el determinante asociado puede descomponerse en la suma de m determinantes. Ejemplo, acá tengo una matriz de orden 3, donde la primera fila la puedo descomponer como suma de dos elementos en cada posición. A11 más B11, A12 más B12 y A13 más B13. Si yo quisiera calcular ese determinante asociado, puedo descomponer, o si la calculo, perdón, el determinante por la primera fila, me quedaría cada elemento por su cofactor. Si luego multiplico cada elemento por el cofactor que estaba al lado, me van quedando en este caso 6 términos, donde los 3 primeros corresponden al cálculo de determinante de una matriz en donde tenía la primera fila con A1, A2 y A13, y el segundo determinante tenía B11, B12, B13 en la primera fila. Entonces, cuando descompongo un determinante por fila columna, lo puedo hacer en la medida que pueda separar esa fila columna como suma de 2. Vamos a ver un ejemplo acá. Traigo a colación esto que estábamos viendo recién. Para el verdadero o falso del 10, ¿no? Tengo acá en el apartado C un cálculo en determinante sencillo de orden 2. Lo podría calcular como la diagonal principal menos la contradiagonal. Lo que queremos ver es, en este caso, la propiedad que estamos analizando, que es la 7, ¿no? Por ejemplo, vemos que a este determinante se descompuso como suma de dos determinantes, en donde, por ejemplo, el 6 lo puedo pensar como suma de 3 más 3, al 3 como suma de 2 más 1, al 8 como suma de 6 más 2, y al menos 2x como suma de menos x más menos x. ¿Alguien que tiene abierto la radio o televisión? Es que estoy en un bar, ¿o no? Se escucha la novela ahí.
A ver si puedo cerrar los micrófonos. Bien, vamos a ver si esto es válido. Entonces, este determinante de orden 2, lo que nos decía la propiedad 7 es que podíamos descomponer una fila o columna como suma de dos filas o columnas. Voy a descomponer primero la columna, como suma de 3 más 3 y suma de 2 más 1. Entonces escribo en el primer determinante el 3 y 2 en el que estoy descomponiendo la primera columna, mientras mantengo la segunda sin modificar. El segundo determinante tendría la primera columna descompuesta, que sería el segundo elemento, que era 3, 1, 8, menos 2x. Ahí descompuse la primera columna como suma de 2 y me quedaron dos determinantes a derecha. Y ahora, si quisiera descomponer la segunda columna, lo haría como a ese 8 menos 2x, lo voy a separar como un 6 más 2 y un menos x menos x. ¿Sí? Entonces ahora descompongo la segunda columna de cada determinante. Quedaría 3, 2, que es la primera columna del primer determinante. Y ahora a ese 8 y menos 2x lo descompongo como 6 y menos x. Más, repito, primera columna, 3, 2, 2 y menos x. Luego el segundo determinante lo voy a descomponer de vuelta porque tengo 8 menos 2x. Me quedará 3, 1, 6 menos x, más 3, 1, 2 menos x. ¿Sí? Entonces, al primer determinante que había descompuesto, lo descompongo como suma de dos determinantes cuando descompuse la segunda columna. Y al segundo determinante, que ya había surgido de una primera descomposición de la primera columna, lo descompuse como suma de dos determinantes. Si yo comparo con el caso original, fíjense que en el apartado C tenía 3, 2, 6 menos x, que correspondería como este primer determinante que me va quedando al final, y luego 3, 2, 1 menos x, que sería como el último determinante. Pero me faltan estos dos. Entonces, esta afirmación en el C es falsa. Por propiedad. Profe, ¿Qué? no entendí eso de que se puede separar una fila y la otra no. O sea, separa y lo suma ahí al principio y queda la otra fila igual. Sí, lo que nos dice la propiedad, que puedes ir descomponiendo una fila o columna por vez mientras mantienes las otras iguales. Entonces acá en este ejemplo teníamos una descomposición de la primera fila como suma de dos filas. Entonces me quedaban dos determinantes en el que los restantes elementos quedaban iguales. ¿Sí? Lo que yo hice acá es esta primera matriz o determinante asociado, que era 6, 8, 3 menos 2x. Descompuse la primera primera columna como suma de 2. A ese 6, 3, sería la primera columna, la descompuse como suma de 3, 2, más un 3, 1. 3 más 3 me queda 6, 2 más 1 me queda 3. Entonces esa primera columna la descompongo y escribo dos determinantes donde descompuse la primera columna, 3, 2 y 3, 1. La segunda columna queda igual en ambos determinantes. ¿Y eso no le afecta en nada? No, es lo que estoy mencionando acá en la propiedad.
Entonces, si una fila o columna la puedo descomponer como suma de dos filas o dos columnas, o n filas, n columnas, esto lo puedo escribir como suma de varios determinantes, donde descompuse solamente la primera fila o la primera columna. Es lo que dice esta propiedad, que sigue siendo igual los determinantes. El determinante de A sigue siendo igual a otros dos determinantes. Entonces el primer determinante descompuse una vez la primera columna, mientras la segunda columna queda sin variación. Y después en el siguiente determinante descompuse la segunda columna en ambos determinantes, mientras mantenía la primera columna sin modificar. Y eso hizo que aparezcan 4 determinantes en lugar de 2 que decía desigualdad, con lo cual no puedo descomponer al mismo tiempo 2 filas o 2 columnas, o 3 filas y 3 columnas, en forma simultánea. Siempre tengo que ir descomponiendo una fila mientras mantengo las otras constantes, luego descompongo la otra fila mientras mantengo las otras constantes. ¿Ok? Sí, profe. Nuevamente las propiedades nos ayudan a resolver determinantes y llevarlos a menor orden o tratar de hacer la mayor cantidad posible de ceros. Y es la idea detrás, digamos, ¿no? Todas estas propiedades apuntan a resolver determinantes para que no tengamos que hacer el desarrollo de Laplace por fila o columna, que me queden muchos determinantes asociados. Profe, ¿Mm? ahí el 8 de la segunda columna no se tendría que descomponer en 4. No entiendo por qué aparece el 2. Lo puede componer como quiera. O sea, acá estaba descompuesto como 6 más 2. Lo puede componer como 4 más 4, Claro, como la 3 más cosa es 5. llegar al... Ah, bien, gracias. La idea era así, ver cómo quedaba con el 6 y el 2 que estaba descompuesto acá en el ejercicio, ¿no? Bien, bien, gracias. Bueno, la 8 es una propiedad que no se usa mucho, en el que dice que si yo a los elementos de una fila los multiplico por los cofactores de otra paralela o columna, el determinante asociado vale 0. Entonces, si yo tengo en esta matriz de orden 3 y calculo su determinante, que me queda que el que está acá arriba a la derecha, si yo luego a cada elemento de la segunda fila lo multiplico por los cofactores de la primera fila y los sumo entre sí, equivale a tener un determinante de orden 3 donde la primera y segunda fila eran iguales. Entonces ese determinante vale finalmente 0, con lo cual se prueba esta propiedad para un caso particular de orden 3, pero bueno, vale para orden n. Pero nuevamente, como les dije, no es una propiedad que la usemos para resolver ejercicios en general. Es simplemente informativa para detallar otra propiedad, simplemente no. No me sirve para resolver determinantes o no la aplicamos para resolver determinantes como estamos haciendo. Bueno, la 9 era la que vimos, que si a un elemento de una fila o columna le sumo otra fila o columna multiplicada por un escalar, el determinante no se modifica. Acá tenemos un determinante A de orden 3 con los 9 elementos. Si tenemos un determinante B que es igual al determinante de A, pero que la primera fila, por ejemplo, le sume k veces la segunda, y yo quisiera calcular este determinante de orden B, por propiedad 7 podría descomponer la primera fila como suma de 2, repito los elementos de la primera fila, los primeros términos, más un segundo determinante donde repito los elementos de los segundos términos de la suma. En el segundo determinante puedo sacar k de factor común por la primera fila, y en ese segundo determinante vemos que me quedan dos filas iguales, con lo cual ese determinante vale 0. Y el primero justamente era el determinante de A. Entonces me queda igual al determinante de A más k por 0. Queda 0 ahí, me queda el determinante de A. Entonces demostré que en ese determinante B, que era igual al determinante 1, en donde la primera fila era igual a la primera del A multiplicado por k veces la segunda, el determinante queda igual. El determinante de B igual al determinante de A. Y un ejemplo acá.
Por ejemplo, tengo una matriz de orden 3, 3 filas, 3 columnas. Si quisiera calcular el determinante de esta matriz B, acá vemos que hay 2 ceros en la segunda fila, primera columna, o en la tercera fila, segunda columna. Lo que trato de hacer ahora es resolver ese determinante asociado y voy a tratar de hacer mayor cantidad posible de ceros por fila o columna para que se me anule o se me calcule más rápido el determinante. En este caso, a la fila 3 le voy a sumar la 1 multiplicada por menos 2 y elijo menos 2 porque menos 2 por 1 me queda menos 2, más el 2 que está abajo en la tercera fila quedaría 0, ¿no? Entonces repito la primera fila y la segunda, que no cambian, y la tercera se modifica. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, que es el 0 que tengo acá. Menos 3, menos 2 por 3 me queda menos 6, más 0 me da menos 6. Y menos por menos 2 me queda 4, menos 3 me da 1. Y ahí ya puedo calcular el determinante por la primera columna y me va a quedar 1 por su cofactor nada más y llevo un valor final de 23. Con esta propiedad trato de hacer la mayor cantidad posible de ceros por fila o columna para que el determinante sea más sencillo de cálculo, ¿no? Y finalmente la propiedad 10 me dicen que si tengo un determinante de un producto de matrices A y B que sean cuadradas, lo puedo descomponer como el producto de los determinantes. Ejemplo, tengo acá una matriz A y una matriz B de orden 2. Si yo multiplico A por B, me va a quedar una matriz de orden 2, que sería 3, 6, 7, 19. No voy a recuperar lo que era producto de matrices, ya se deben acordar. Si yo calculo ese determinante, me da igual a 15. Si ahora calculo por separado los determinantes, el determinante de A vale 5, el determinante de B vale 3. Entonces multiplico los determinantes A por B, me da 15, que resulta ser igual al determinante de la matriz producto. Con lo cual se prueba esta propiedad. Esto es válido para producto de matrices, pero no es igual para la suma de matrices. Si quiero calcular el determinante de una suma de matrices cuadradas, no sería igual a la suma de los determinantes de cada matriz por separado, ¿no? Si hay algún ejemplo acá en el práctico. No hay en particular. No está. De la propiedad 10 que estábamos viendo o mencionando, ¿no? Vamos a ver el 18, un ejemplo. Y con eso cortamos. Estos son determinantes de orden 3 que lo pudiera resolver por la regla del triángulo que vimos o agregándole filas, columnas, ¿se acuerdan? Para calcular el determinante con la producto de la diagonal principal y restando los de la contradiagonal, que era solo válido este cálculo para determinantes de orden 3. En este caso, los determinantes de orden 3 los pudiera resolver por los métodos que vimos. Vamos a tratar de hacerlo aplicando propiedades. Tengo 3 determinantes acá. En cada uno tengo algún 0, en el A y en el B. En el C no tengo ninguno. Voy a ver el cálculo de determinantes de orden 3 en el apartado B. Aquí puedo ver, por ejemplo, que tengo un 6, un menos 6 en una fila en donde ya hay un 0. Entonces puedo hacer una operación por columnas. A la columna 3 le voy a sumar la columna 2. Mientras mantengo, yo siempre dejo en la segunda posición la fila o columna que no cambia,
y la que se modifica es la primera. Entonces acá tengo la primera columna que no la estoy cambiando, 1, 0, 3. La segunda también queda igual. Y luego a la columna 2 le sumo la columna 3. 3 menos 2 me queda 1. Menos 6 más 6 me queda 0. Y 9 más 11 me queda 20. 9 más 11, 20. Menos 6 más 6, 0. Y 3 menos 2 me queda 1. Ahora ya tengo por la segunda fila varios ceros. Puedo sacar 6 de factor común por la segunda fila. 0 dividido en 6 me queda 0. 6 dividido en 6 me queda 1. Y 0 dividido en 6 me queda 0. Y ahora voy a calcular el determinante por la segunda columna con el método de cofactores. Me queda 6 por afuera, me quedaría 0 por el cofactor 2, 1, porque la posición que ocupa es 0, más 1 por el cofactor 2, 2, que es la posición que ocupa es 1, más 0 por el cofactor 2, 3. Estos términos, el primero y el tercero, se me hacen 0. Entonces ahora me queda 6 por 1, me queda 6, porque multiplico acá por el cofactor 2, 2. Y el cofactor 2, 2 sería menos 1 elevado a la 2 más 2, por el determinante que me queda suprimir segunda fila, segunda columna. 1, 1, 3, 20. Me queda 6, menos 1 a la cuarta se vuelve positivo. Y el determinante este de orden 2 me quedaría 20 por 1 menos 3 por 1. 20 menos 3 me queda 17, o sea que me da 6 por 17. Me queda 6 por 7, 42, 4, 102. ¿Sí? Profe, ¿Mm? ahí cuando usted le sumó la segunda fila, va, a ver, sí, la segunda fila a la tercera, No, no tercera tenía que columna la segunda. es la columna. Sí. No tenía que multiplicarlo para que no afecte O o sea, lo algo puedes así. considerar de que en esa propiedad mencionado de multiplicado por un escalar distinto de 0, puedes pensar lo que haga que a la columna 2 la multiplico por 1. Ah, listo, listo. Ujú. En este determinante, si no hacía esa operación, por ejemplo, podría tomar el de 1 y tratar de hacer el 0 por abajo donde está ese 3. Voy a hacer el mismo cálculo ahora, pero con otra operación por fila, más que por columna, ¿no? Entonces quiero hacer un 0 donde está ese 3, porque abajo tengo un 0 y me va a faltar un segundo 0 sobre ese 3. Entonces ahora voy a hacer una operación por fila. A la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 3. La primera fila, como les dije, no se modifica porque la segunda que está en esta operación escrita. La segunda fila no está involucrada en el cálculo, queda igual. Y luego hago las operaciones. 3 por menos 1 me queda menos 3, más 3 se me hace 0. Menos 3 por menos 2 me queda 6, más 11, 17. Y menos 3 por 3, menos 9, 9 más 9 me queda 0. Ahora calculo el determinante por la primera columna con el desarrollo de Laplace. Me quedaría 1 por su cofactor, 1, 1, más 0 por el cofactor 1, 2, 1, perdón, que es segunda fila, primera columna. Este 0. Más 0, que es lo que está en la tercera acá abajo, por su cofactor, que sería el 3, 1. Estos dos se me hacen 0. Y me queda entonces igual a 1 por menos 1 elevado a la 1 más 1 por el determinante que queda suprimir primera fila, primera columna. Sería 6 menos 6, 17, 0. Este es el cofactor 1, 1, ¿no? Bueno, 1 por menos 1 al cuadrado, que se vuelve positivo, queda igual. Y acá me queda el cálculo de este determinante nada más, que sería 6 por 0 menos 17 por menos 6. 6 por 0 me queda 0 y menos 17 por menos 6 me da 102. Mismo número que me daba arriba, ¿no? Se puede ir aplicando esta propiedad por fila columna que quisiera para calcular el valor final.
Siempre el determinante, recuerden que tiene un único valor real asociado, con lo cual, independientemente del cálculo que use o del método, el número tiene que ser siempre el mismo. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿El ejercicio siempre va a terminar con la aplicación de los cofactores? O sea, se aplican las Sí, propiedades, pues, mayormente. resolver. Podrías, Ah, por ejemplo, estoy recién mirando ahora el ejercicio, en esta parte cuando calculé este determinante de orden 3, fíjate que acá me quedan dos ceros debajo del 1 y aparece un 0 en la tercera columna. O sea, yo podría haber continuado este determinante no haciéndole cálculo por cofactores. Yo lo voy a escribir acá de vuelta, ¿no? A partir de ese paso que tengo ahí. Podría haber considerado de intercambiar la columna 3 con la columna 2. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando cambie columna, acuérdense que siempre el determinante cambia de signo, es como que se multiplica por un menos 1. La segunda, perdón, era por columna, no por filas. En este caso la primera fila queda igual. La tercera columna ahora se convierte en segunda. Y la segunda columna en tercera. Se multiplica todo en el medio. Claro. Y ahí me queda una triangular superior. Con elementos por arriba de la diagonal principal y por debajo ceros. Y ahí me queda directamente el producto de la diagonal principal. Entonces me quedaría menos 1, que venía del cambio de la columna, por menos 6, por 17 y por 1 que era este elemento, ¿no? Y me vuelve a dar 102. Pudiera usar las propiedades para tratar de convertirla en triangular superior e inferior y ya calculo directamente con el producto de la diagonal principal o llegar al tema de cofactores. Eso sería cálculo por cofactores, lo que hice acá. gracias, profe. De nada. Bien, ¿te he entendido? ¿Dudas, preguntas? De momento no, profe. Sé que el tema es un tanto complejo y, bueno, lleva un tiempo entenderlo y practicarlo, pero, bueno, a la larga se va a terminar aprendiendo. Profe, ¿Mm? ¿hay clase de consulta o no? Ah, sí me habían preguntado. He estado tomando mesa, esta semana tuve mesa. La facultad puso mesas especiales, lunes, miércoles y viernes. Hoy, de hecho, hay mesa a la tarde. Y bueno, estuve tomando mesas también estos días, así que se me complicó, les pido disculpas. Ya después lo voy a poner para la otra semana. ¿Por qué le ha puesto horario consultado? No era para consultarle por las dudas. Ah, no es porque tuviera una en particular ahora, digamos. No, pregunto por si tuviera alguna en particular, digamos. No era como para organizar, digamos, 1 o 2 días a la semana con un par de materias y Ok. Ya les aviso entonces para la otra semana, contraturno para que sea para la tarde. Bueno, ahí está el ejercicio que resolvimos recién. Recuerden que acá también queda abierto el canal este de consulta de teoría, donde pueden subir consultas y subir gráficos si hubieran hecho el ejercicio o sacarle una foto y compartirlo en JPG o PDF y lo suben acá. ¿Sí? Bueno, me cansé.